Tenim una notícia que ve en els diaris avui d'un crèdit que no se sap d'on surt, d'unes partides que no se sap d'on neixen per als partits polítics que van concórrer a les darreres eleccions d'1.700.000 euros. Bueno, això és una presa de pèl. Penso que, efectivament, hi ha que reduir el dèficit i tothom s'haurà d'apretar, però qui... Este tema, uno de los temas de ayer del Parlamento, que pasó sin pena ni gloria. Es lo que más me ha extrañado. Porque no hubo debate. Porque todos están de acuerdo, claro. Porque hay unanimidad, porque todos tienen necesidad de cobrar su sueldo. Sí, sí. Ellos sí. Pero entiendo que entre ellos no haya debate, pero ¿y en los medios de comunicación? ¿Cómo que entre ellos no haya debate? Bueno, es que muchos de los que están allí, pero precisamente por lo que tú dices, Javier. Luego salen a la calle a defender los derechos de los trabajadores, cuando están permitiendo que 1.800.000 euros se gasten, por lo menos sin un análisis por intereses social. Propios no me extraña que haya debate, pero en la calle yo no he palpado Beatriz, al respecto. Yo, meditando sobre esta noticia, que ellos no van a comentar, y que nos vemos en la obligación de hacerlo nosotros, los medios de comunicación y los periodistas, de dar una opinión sobre esto y denunciarlo. ¿Dónde has visto esta noticia hoy? En pocos sitios. Yo en un breve. Pero fíjate que yo enlazo más. Ahora ya sé a qué llamó el presidente del Gobierno a los líderes de la oposición al Consolat de Mar la semana pasada. Ahora ya lo sé. Porque entonces no entendí para qué los llamaba. Esa foto que se hicieron y el señor Barceló pidiendo concreción en que no se sabe qué medidas porque no se anunciaron y la señora Francina Armengol tampoco diciendo, bueno, vamos a esperar el viernes que se anuncie en el Consejo de Gobierno. Y dije, bueno, qué estupidez de reunión. Y ahora sé o sospecho qué se trató en esa reunión. En esa reunión se trató justamente esto. Oye, como no nos podemos asignar a un solo partido esto, vamos a repartirnoslo, cargamos todos con el coste, que al final va a ser poco porque esto no va a tener mucha trascendencia. I això és el que matem. I clar, quan s'exigeix a la gent sacrificis, o quan no hi ha dobbers per pagar partides compromeses a associacions de discapacitats, o se deuen dobbers a molts de proveïdors que estan patint perquè no tenen aquest dobbers, i ara veiem aquest reparto vulgar i escarós dels dobbers públics per la porta de atrás i d'amagades, francament, crec que és intolerable.